también conversando en el transcurso de la semana, se suman a los préstamos anteriores. Bueno, para analizar esto, Fer, vamos a charlar con Cristian Buteler. Claro, una parte, bien, sí, eso mismo lo he escuchado a él. Por supuesto que una parte de lo que estás pagando es capital, entonces ahí estás bajando parte de la deuda. Pero mucho de esto es interés. Entonces, Sí, lo claro. que es interés, si tomaste capital para pagar intereses, estás aumentando la deuda. Cristian Buteler tiene la amabilidad de brindarnos algunos minutos para explicarnos qué repercusión o qué impacto puede llegar a tener este nuevo préstamo con bancos internacionales que toma el Banco Central, 3.000 millones de dólares. Cristian, acá Juan Pablo Francia, Fer Cerolini y todo el equipo de RPM te saluda y te damos la bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Gracias a ustedes por llamar. No, gracias a vos. Bueno, en principio 3.000 millones, ¿cómo y para qué? 3.000 millones para pagar el vencimiento que tenemos mañana de bonos, ¿sí? Tenés amortización e intereses que afrontar por un total de 4.200 millones de dólares y lo tomás con un repo. Un repo es una operación de crédito entre bancos y el Banco Central, la cual vos le das como garantía bonos y te comprometés a recomprarlos. Sí, por eso a recomprarlos dentro de un plazo determinado, en este caso son un año, a un precio determinado de acuerdo, y eso te va tirando la tasa que vas a pagar. La verdad es que hay un pequeño incremento de la deuda, sí, porque de esos 4.200 millones, la realidad es que 2.700 son de capital, el resto son intereses. Si vos tomaste 3.000 millones ayer, y hace 15 días tomaste otros 900 millones que fueron en el bono que emitió Caputo y que terminó pagando una tasa del 9,26%. Entonces va a haber un crecimiento de la deuda. Yo creo que es una discusión un poco estéril, eso de que si aumenta, si baja la deuda. En los valores de deuda que estamos manejando, primero, todos los países cancelan deuda tomando nueva deuda, y segundo, lo que se va a modificar es muy poco. Yo creo que capaz el foco hay que ponerlo un poco más en el instrumento, que estamos cancelando deuda de mediano y largo plazo con deuda de muy corto plazo, porque todavía no podemos volver a los mercados y se te empiezan a acumular para el 2027 esos vencimientos. Creo que el foco debería estar más ahí y no tanto en si la deuda aumenta 200, 300 millones, que vuelvo a lo mismo. Por el nivel de deuda que tiene la Argentina no es problema, el problema es que no tengamos financiamiento. Claro, que te caigan en poco tiempo todas juntas. Ahora, Buteler, ¿cómo le va? Dígame, la pregunta es esta. El año pasado a esta altura, más o menos el dólar estaba en menos de 1.100 pesos en estos días, justo en quinto día, sexto día del año, y parecía que todo venía tranquilo. En abril estábamos atajando penales por todos lados y estaba llegando el fondo. Quiere decir que entre enero y abril se produjo una demanda de dólares de la gente y de las empresas y de los particulares que la cantidad de oferta de dólares no podía sostener. ¿Por qué este año no podría pasar lo mismo? ¿Cuáles son? En realidad no es tan así. Lo que sucedió el año pasado es que acordate, teníamos un esquema cambiario, tipo de cambio fijo, y con la actualización mensual, ¿no? Sí, que cambiaron la tasa y bueno. Sí, exactamente. Durante todo el final del 2024, ¿sí? Varios veníamos avisando, se te está atrasando el dólar, vas a tener problemas, se te está atrasando el dólar. Y ese atraso del dólar fue generando problemas, que terminó estallando en abril, pero que no es que se generó en enero y febrero. Enero y febrero lo que vimos el año pasado fue que, obviamente, con ese tipo de cambio... La demanda era mucho mayor que la oferta, claro. Claro, no solo la demanda, sino que te cayó la demanda por turismo, ¿sí? Acordate que era récord de argentinos viajando por Brasil. Ahora es lo mismo, ¿eh? Ojo, ojo que... No, todavía noviembre, nosotros el noviembre, que los últimos datos de turismo superan al año anterior. No es que es muy distinto, eso es lo que pregunto. Sí, igualmente, hoy yo no diría que tenés el mismo nivel de atraso que el año pasado, no, para mí ahí tenés una diferencia. El problema es que tal vez tampoco el precio actual del dólar se pueda sostener si vos querés, digamos, ir a una normalización del sistema cambiario. ¿Por qué? Porque con este precio vos todavía estás manteniendo a las empresas con cepo.
empresas no pueden comprar dólares, solamente para importar. Pero si una empresa quiere comprar dólares, por ejemplo, para atesorar, no puede hacerlo. Claro, Y el Banco Central para girarlos a su casa matriz tampoco. Tampoco, exactamente. Por eso, o sea, las empresas siguen teniendo cepo. Entonces, y el Banco Central, si bien estos últimos 3 días algo de dólares compró, por el otro lado tuviste al Tesoro vendiendo. O sea, que fue un poco, digamos, es como que vos le vendías a tu hermano, ¿no? O sea, no es que tu hermano compraba en el mercado libremente dólares. ¿Y no para había qué ningún sentido problema. tiene ese juego? Sí, eso lo escuché también a Matías Batista hablando de eso, que agarraban de un bolsillo al otro y que si vos me decís, bueno, lo comprás abajo y lo vendés arriba, pero si la diferencia es tan mínima en porcentaje, lo que puede hacer inclusive como rentabilidad tampoco la tiene. No, es que no hay rentabilidad ahí estás pasando los dólares del bolsillo derecho del traje al bolsillo izquierdo. No estás teniendo realmente una compra. Yo creo que lo que se busca con esta operación es generar algún tipo de confianza de decir, mira, el Banco Central ya empezó a comprar dólares, ¿no? O sea, generar esa señal, dar esa señal al mercado de que el Banco Central empezó a comprar dólares tal como había dicho que lo iba a hacer. El problema es que el mercado no ve nada más que eso, el mercado ve todo. El mercado ve que el Banco Central compra, pero que compró 130 millones de dólares en estos últimos 3 días, pero también ve que el Tesoro vendió 200. Entonces, el mercado se da cuenta, o sea, esto capaz le puede servir para el relato, para las redes sociales, pero para el que realmente saca la plata de su bolsillo y hace sus inversiones tanto financieras como en el país, esto lo ve, porque no es que mira un solo dato, mira un tuit del Banco Central y ya con eso hace sus decisiones. O sea, mira absolutamente todo el contexto y se da cuenta. Por eso me parece que no tiene mucho sentido ese movimiento, ¿no? O sea, porque el mercado dice, bueno, hoy compra porque vende el Tesoro. ¿Y cuánto va a poder vender el Tesoro? Y la verdad que mucho más, ¿no? Y entonces, esto no es sostenible en el tiempo. Vuelvo a lo mismo, te sirve para el relato, Bien, pero para la economía, ahora no. el fondo le va a tomar examen y le va a decir, che, me dijiste que ibas a comprar hasta mitad de año, no compraste, te perdonamos, ahora te dimos otro perdón. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué cree que le van a decir? Bueno, a ver, van a dejar obviamente asentada su objeción, ¿no? De no haber cumplido, que Argentina no cumplió con esta meta, pero la verdad es que con la plata que le demos al fondo, mucho no pueden patalear. O sea, hoy el fondo tiene que estar rezando que Argentina encuentre alguna manera de pagarle, porque nosotros somos el principal acreedor del fondo. Hoy no pagarle al fondo es un problema para la Argentina, sí, claramente, pero también es un problema para el fondo. Así que dejarán asentada, ¿sí?, su objeción de que no cumplimos como deberíamos haber cumplido y demás, y van a seguir adelante el programa, porque ya te digo, que se caiga el programa con el fondo no solamente es un problema para Argentina, sino que es un problema aún mayor para el FMI. 21 minutos pasaron de las 10 de la mañana hasta las 12 hacemos RPM. Rolando Graña está en la frontera entre Colombia y Venezuela y vamos a volver a tomar contacto con él dentro de un ratito. Vos quedate hasta las 12 y vos también, Cristian Buteler, quedate otro ratito porque tengo 2 preguntas más para hacerte. La primera, ¿cómo imaginás el primer trimestre de este 2026? Teniendo en cuenta todo esto que venís desglosando, pero trasladándolo también al bolsillo, en definitiva, tuyo, mío. Este primer trimestre del año, ¿cómo lo imaginás? Bueno, Argentina sigue siendo, digamos, un país que intenta recuperarse y seguimos con muchos problemas. O sea, hoy en este momento estamos hablando de la deuda, del dólar y demás, pero no hay que olvidar que la actividad económica también viene muy golpeada, sufrió mucho, la crisis previo a las elecciones no está mostrando señales de recuperación, ¿sí? Vos has tenido desde noviembre del 2023 a septiembre del 2025, que es el último dato que tenemos, se destruyeron 150.000 trabajos privados, ¿sí? Asalariados privados se destruyeron 150.000 puestos de trabajo. O sea, yo creo que va a seguir siendo un año, digamos, un trimestre difícil para la Argentina. Esperemos que se pueda acomodar, que pueda haber algún tipo de reactivación, porque eso es lo que realmente se necesita de fondo, porque la parte financiera tampoco se puede alejar mucho de la economía real, ¿no? O sea, la parte financiera, si la economía real no acompaña, por más mago que seas vos de la finanza, no la vas a poder sacar adelante. Entonces, creo que
Argentina tiene que buscar, y en esa búsqueda todavía no se ve la luz al final del túnel, esa recuperación, ese rebote de la economía real que me permita, digamos, acomodar el resto de las variables. Si la economía real, si el gobierno encuentra la forma de recuperar la economía real, las variables financieras se acomodan, no te digo solas, pero se acomodan bastante fácil. Pero, Cristian, vos te acordás antes de las elecciones, creo que Berkeley fue una de las consultoras que dijo, bueno, si al gobierno le va bien, vemos el dólar a 1.700, si le va en el medio, entre 1.800 y 2.000, y si le va mal, de 2.000 para arriba. Lo que decían es que si le iba bien, lo veían a 1.700, el dólar está a 1.500, es decir, que la gente que apoya internacionalmente el mercado, no lo veía como un problema que el dólar subiera, ya que hay poco consumo, hay recesión, una recesión que está media maquillada, pero de alguna manera todo parecía que darle una suba, que dejar correr un poco el dólar le iba a dar mayor posibilidad de compra al gobierno de reservas, y iba a darle una mayor competitividad a los productos que exporta Argentina. ¿Vos lo ves que eso va finalmente a pasar porque lo va a hacer o el gobierno o el mercado? ¿O esto va a seguir siendo una puja de yo lo mantengo bajo y el mercado quiere que suba? La realidad es que el gobierno, con el techo de la banda como lo tiene actualizando y como lo mantiene, lo sigue manteniendo bajo. Y ahí está el problema, ¿no? A ver, no es que el dólar esté bajo, o sea, yo no creo, como te decía antes, que el dólar esté atrasado, ni mucho menos. A mí me parece que vos necesitas en algún momento normalizar el esquema cambiario. ¿Qué es normalizar el esquema cambiario? Que además de haberle sacado el cepo a las personas físicas, que se los pueda sacar a las empresas y que el Banco Central pueda comprar. Y cuando vos quieras hacer eso, el tipo de cambio se te va a mover un poco más arriba. No sé si 1.700, tampoco 1.700 destruiría la economía, ni mucho más. ¿Te va a dar algún salto inflacionario? Pero te va a dar, sí, pero si vos mantenés el orden fiscal y el orden monetario, eso va a ser totalmente pasajero. Y te va a dar competitividad, ¿no? Te va a dar competitividad. ¿Cómo? Te daría competitividad. A ver, ¿sabes lo que te daría? Te daría la normalización del sistema cambiario, y en ese marco, una empresa que quiere venir a invertir a la Argentina lo puede hacer, porque hoy en día, si vos sos una empresa de afuera, ¿sí? Y decís, mira, en Argentina hay tal posibilidad de negocios, pero ojo, que si llevas los dólares después no lo puedes sacar. Y lo pensamos de eso, o sea, la realidad es que en ese contexto la ganancia que te tiene que ofrecer el negocio tiene que ser muy grande para, digamos, sortear ese impedimento. Entonces, me parece que lo que tiene que seguir buscando la Argentina es la normalidad en el tipo de cambio, ¿sí? en el sistema cambiario. Y esa normalidad del sistema cambiario no es cuando vos querés ponerle el precio al dólar. ¿Sí? Argentina siempre comete el mismo error sin importar el color político de quien gobierne. Le quieren fijar el precio al dólar. ¿Por qué? Porque es una economía bimonetaria donde el precio del dólar tiene mucha incidencia, pero al intentar ponerle el precio nominal al dólar, terminás siempre generando una crisis. El año pasado tuviste 2 crisis y necesitaste 2 rescates por eso. A ver, Cristian. Lo perdimos. A Cristian Buteler perdimos la comunicación, pero se puso a hablar de los rescates y no lo pudimos rescatar. Pero de todas maneras quedaba claro el concepto.